resultados de la investigación que realizó la Universidad de Espíritu Santo en conjunto con el Centro de Investigación y nuestros aliados estratégicos que hoy mismo se encuentran en Uruguay, como es Genex Consulting. Para nosotros es un honor presentar estos resultados, pues consideramos fundamental que la investigación aporte a el desarrollo del país. En ese sentido, pues hoy contamos con la presencia de nuestros speakers. Si me ayudan con la presentación de las diapositivas, que no las puedo ver. Perfecto, gracias. Contamos con la presencia de Lorena Veiga. Ella es directora de proyectos y desarrollo de negocios de Genexus, de la misma forma con el doctor Luis Silva, quien es el fundador y director ejecutivo de Externum, y nuestro profesor visitante investigador de la Universidad de Espíritu Santo, el doctor Álvaro Cristiani, que en conjunto con un equipo uruguayo de investigadores y de Ecuador hemos logrado generar este resultado tan importante para nuestro país y que el día de hoy estamos generando los resultados. Importante que conozcan la metodología de lo que vamos a desarrollar el día de hoy, pues yo estoy dando las palabras introductorias en nombre de la universidad, luego nos van a acompañar cómo se desarrolló el programa, cómo se desarrolló la investigación, cuáles son los resultados y las principales conclusiones. Ustedes pueden ir interactuando en el chat de tal forma que van a poder recibir algunas respuestas y de la misma forma al final de la presentación vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Lo más importante es que todos de cómo se puede utilizar este tipo de investigación y este tipo de resultados para la toma de decisiones. Pues es importante también destacar la importancia de este estudio. Nosotros como universidad, ¿qué es lo que queremos? Generar investigación aplicada. ¿Y justamente para qué? Porque es importante identificar las brechas y oportunidades que se generan en la transformación digital, un tema que es muy importante y relevante, que se habla mucho pero se conoce poco. Conocer las oportunidades y amenazas y obviamente, y esas oportunidades entre capacidades y habilidades es lo que este estudio les va a brindar. Y para nosotros, pues, es importante dar esas evidencias para que la academia, el sector empresarial, podamos tomar decisiones en el mediano, corto y largo plazo. No hacerlo, efectivamente, pone en riesgo a la sostenibilidad del país. No quiero también, para nosotros es muy importante conocer que este informe es el primer informe de competitividad para la transformación digital que hemos hecho en Ecuador. Y quiero agradecer a todos los organismos que desde el año pasado nos han acompañado en la difusión de este estudio, a la Embajada de Uruguay en Ecuador, a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, a la Alianza para Emprendimiento e Innovación, a la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico y a la Asociación de Jóvenes Empresarios, que gracias a ellos pudimos hacer la difusión de los instrumentos que nos permitieron captar la información. El objetivo de este estudio es justamente contribuir a la mejora de la competitividad digital de las empresas a través de ofrecer información robusta sobre la realidad de los procesos de digitalización y transformación digital en el Ecuador. Sin más, y como está planificado, le cedo la palabra al doctor Álvaro Cristiani, quien nos va a compartir un poco de la metodología utilizada de este estudio y obviamente luego los resultados. Álvaro. Gracias, César. Buenas tardes. Un placer que nos acompañen en esta presentación de resultados. Básicamente, a ver si puedo pasar acá. Es decir, en el estudio, a ver ahí. Ahora sí. O sea, como bien decía César, la finalidad es tratar de mejorar contribuir a mejorar la competitividad digital de las organizaciones en Ecuador y brindar ¿cómo hacerlo? Brindando información sólida, robusta, sistematizada. Para ello lo hacemos a través de un diagnóstico, un diseño de un cuestionario para aplicar a las organizaciones. Entonces, en la previa, en la fase preliminar de todo esto, bueno, una revisión extensa de la bibliografía, diferentes fuentes fueron consultadas, diferentes experiencias a nivel internacional, libros, journals, artículos más de difusión, consultoras que han hecho experiencias también en el mundo de la transformación digital y lograr así un cuestionario abarcando las realidades y las realidades internacionales. Luego hicimos
un cuestionario preliminar en el cual hubo una validación cualitativa con entrevistas a ciertos referentes, ciertos sectores, y luego una validación cualitativa con los primeros resultados del cuestionario. Esa fase se dio entre marzo y mayo del 23 del año pasado. Luego, el trabajo de campo, la recolección de datos, se dio entre julio del año pasado y octubre del año pasado. Básicamente era un cuestionario autoadministrado con una plataforma digital, con la colaboración de algunos encuestadores que lo que hicieron fue tratar de ayudar o contribuir en aquellas encuestas que estaban prácticamente terminadas y pues se ayudó a completarlas. Básicamente, es decir, las respuestas fueron muy buenas. Tuvimos una respuesta de 728 respuestas. Y como decía, para tratar de brindar información rigurosa, robusta, relevante, ¿no? Hicimos una limpieza de esa base. Había respuestas incompletas, había respuestas en las cuales los datos de quien la contestaba no estaban del todo correctos, no se pudo hacer una trazabilidad de las organizaciones, pero dentro de esas 728, 391 ejecutivos validados contestaron las encuestas completamente. 391, un número significativo y relevante. Dentro de esos 391, corresponden a 356 organizaciones, ya que hay algunas organizaciones en las cuales más de un ejecutivo la contestó. Con lo cual, 356 organizaciones, porque la organización es lo que nos interesa a nosotros. La unidad de análisis son las organizaciones, no son las personas que contestaron. Es un número sumamente relevante, es una muestra muy buena para un estudio de este tipo, tanto a nivel local de Ecuador como a nivel internacional. Y no solo eso, sino que de esas personas, de esas organizaciones que contestaron, 78% son personas de alto nivel jerárquico, directivos y gerentes, con lo cual refiere o le da más respaldo, más relevancia a los resultados hallados. Entonces, 356 organizaciones que nos brindan resultados y de vuelta, con la finalidad de tener una información sistematizada para poder contribuir a la mejor toma de decisiones. Luego la muestra, para tener una idea un poco más acabada, a posteriori, no a priori, ¿tá? se trató de agrupar tanto en sectores como en tamaño. Para que vean, no es una muestra estratificada proporcional, sino se trató de que cada sector o cada tamaño, cada agrupamiento por tamaño, tenga información relevante, con lo cual tenemos representados todos los sectores y tenemos representados todos los diversos tamaños de organización que cuenta en Ecuador, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Entonces, tenemos en estas tortas, se visualizan esas dos realidades. Con lo cual, más relevancia y más robustez se le da al estudio. Vamos a trabajar un poco, vamos a tratar de entender estos resultados, ¿no? En procesos en el cual está bien claro que son complejos. La realidad misma, como los estudios que nos basamos en otras experiencias, muestran que todo proceso de transformación digital o proceso de digitalización son procesos de innovación, son procesos disruptivos, son procesos que cuestan, que tienen obstáculos, que dan dolor. Y todo eso lo vimos, no tanto, lo reflejamos en los resultados, pero también los diferentes estudios que vimos a priori lo mostraban. Entonces queríamos saber también a priori, en base a los resultados, cuáles eran los desafíos que se enfrentaban las organizaciones en estos procesos en el Ecuador. Queríamos visualizarlo y agruparlos. Y en ese sentido, lo que pudimos ver, en estas dos placas que vamos a ver, vimos una realidad bastante diferente a lo que pudimos intuir. Que los desafíos más notables, que ranquean primero y segundo en cualquiera de los sectores, y luego también vamos a mostrarlo en la que sigue, en cualquiera de los tamaños, no son referentes a la integración tecnológica como uno puede esperar, problemas de el tipo de solución o la integración, o problemas de monto o presupuesto. Los desafíos que más salientes en los resultados que encontramos son dos variables, dos categorías que poco tienen que ver o no tienen que ver estrictamente hablando con temas de tecnología en el término que me refiero. Básicamente, es decir, refieren a lo propio de un proceso de transformación, que son resistencia al cambio,
los procesos de transformación digital no dejan de ser un proceso de cambio, y allí es donde está el mayor desafío, uno de los mayores desafíos y el mayor dolor o obstáculo. Y otro es lo referente a las habilidades internas o capacidades organizacionales o personales en lo que refiere a desarrollo de tecnología, o capacidades o habilidades de las personas o de la organización para trabajar con tecnología. Que no quiere decir tener muchos gurús tecnológicos, que no quiere decir tener todos ingenieros de sistemas, que no quiere decir tener un departamento de TI más grande, sino que refiere a las habilidades internas propias de la organización y propias de cada uno de los colaboradores de la organización. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Estos 4 desafíos que podemos ver acá, pero lo más importante es, porque creo que nos da pie para cómo seguimos, es tratar de ver que los 2 más relevantes no son estrictamente tecnológicos ni de dinero, sino que son elementos de cambio y elementos de capacidades internas insuficientes. Como vemos, tanto a nivel de sector como a nivel de tamaño, reflejan realidades muy parecidas, muy parecidas. ¿Qué es lo que vemos en todo caso, luego de todo esto? Es que la tasa de éxito se manifiesta debido a todos estos factores que podemos notar, que son de riesgo, de dolor, de desafíos. Las tasas de éxito son bajas en estos procesos de transformación. Son bajas y son poco alentadores. Y Ecuador no está ajeno a la realidad que vive el mundo a nivel internacional. Las tasas de Ecuador es 1 de cada 3 organizaciones manifiesta que tuvo éxito en alcanzar los resultados esperados, sea o mejorando algún indicador clave o desarrollando capacidades en alguno de los procesos o proyectos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una buena noticia, una mala noticia? Bueno, a ver, desde el punto de vista de cómo estamos a nivel del escenario global, estamos parecidos. Un tercio logra tener éxito. Del punto de vista de cuán alentador es esto, bueno, es decir, es una tasa alta de fracaso, o de no alcanzar el éxito, 2 tercios. Y para eso venimos, en cierto sentido, con este estudio, para tratar de contribuir en entender un poquito más qué está detrás, en qué factores explican mejor la tasa de éxito, o qué factores explican mejor en aquellas organizaciones que tuvieron éxito, qué hicieron diferente con aquellas que no tuvieron éxito. Porque lo contraintuitivo también de todo esto, que es interesante, es decir, porque por más baja tasa o por más tasa de un tercio de las organizaciones de éxito, las organizaciones siguen involucrándose y subiéndose al barco de las soluciones digitales, porque la competencia es feroz, porque los clientes lo demandan, por mejores servicios o diferentes servicios y productos, etc. Entonces, es necesario, debido a esta presión que tenemos de digitalizar y de transformarnos, de tratar de entender qué factores están detrás para tratar de que esta tasa mejore, entender mejor qué es lo que está detrás. Y para eso es un poco el estudio. Para eso es lo que hicimos. El estudio es un estudio, muchos de los que están en el webinar hoy por hoy colaboraron en los datos que tenemos, fueron empresas o cámaras que colaboraron, y fue un estudio en el cual fue riguroso y denso desde el punto de vista que se preguntaba. Muchas variables, muchos ítems, porque la complejidad es grande. Entonces, hay más de 25 variables asociadas a prácticas de dirección y más de 20 variables asociadas a la experiencia de las tecnologías usadas. Entonces, es denso en ese aspecto. Pero dentro de todo esto, dentro de este mar de variables y de factores, queremos entender un poquito más, ¿no?, cuáles explican mejor el éxito y cuáles no. Si tenemos que ver, ¿no?, entender un poquito más, bueno, para ver a qué hacemos más énfasis, qué está detrás de todo esto, para tratar de no atacar todo, sino quedarnos con aquello que es más relevante. Imagínense que la idea es, bueno, tenemos estas balas para usar, ¿a dónde queremos poner más balas para ver cuáles son las variables que explican mejor esto? Porque no dejan de ser recursos escasos, no dejan de ser costosas, entonces entender un poco más eso. Entonces, básicamente la pregunta es, bueno, en estos factores, ¿no?, que tratan de explicar el éxito, o qué hicieron aquellas organizaciones, lo que encontramos en el modelo es decir, bueno, encontramos elementos asociados a las prácticas de dirección y elementos asociados a la experiencia de las tecnologías usadas.
o al uso de las tecnologías. Entonces, me voy a detener brevemente en esta dimensión, en la dimensión asociada a las prácticas de dirección. Lo que hicimos es, en base a los resultados, metodológicamente, en base a análisis estadístico, tratamos de encontrar, por metodologías de análisis factorial y clasificación, tratamos de entender, de explicar qué elementos hay dentro de prácticas de dirección que explican mejor el éxito y qué elementos dentro de tecnologías o capacidades tecnológicas utilizadas explican mejor. ¿Cuáles son las prácticas de dirección que determinan el éxito del proceso de transformación digital? ¿Cuáles pueden ser? Y lo que encontramos fue que hay 5 prácticas, 5 categorías, agrupamos en 5 categorías en una dimensión que le terminamos llamando destreza digital. Destreza digital es ese conjunto de prácticas, esa dimensión de prácticas directivas que permiten la detección e incorporación de nuevas tecnologías de forma exitosa. La detección y la implementación de nuevas tecnologías de forma exitosa. Detrás de esa dimensión de destreza digital hay 5 categorías relevantes y marcadas que encontramos en esto. Una es la colaboración, el involucramiento, el liderazgo digital, la metodología de trabajo y el compromiso visible. 5 categorías asociadas a prácticas directivas englobadas bajo esta dimensión de destreza digital. Como verán, no es una dimensión de prácticas directivas, es una dimensión que no hace a elementos tecnológicos, estrictamente hablando. En cierto sentido, nos estaba diciendo que detrás de transformación digital hay elementos, factores asociados a prácticas directivas, no estrictamente asociados a temas tecnológicos, que explican el éxito o no de los procesos de transformación digital. Entonces me voy a detener un poquito en cada una de ellas, o en 3 de ellas, mejor dicho. Vamos a detenernos un poquito en 3 de ellas. La primera es asociada al liderazgo digital. Es innegable que por más que hablamos de procesos de transformación digital y lo propio, lo complejo, la naturaleza propia de la transformación digital, estamos hablando de un proceso de cambio. Un proceso de cambio que tiene que ser liderado. Como todo proceso de cambio liderado implica tener que compartir y comunicar una visión compartida, un relato, una experiencia de esta visión digital, transmitir este sentido de urgencia, generar una coaliciones, aliados, ¿no? Generar hitos, generar experiencias de éxito. Entonces, todo esto está asociado a lo que puede realizar en la naturaleza de una transformación digital cualquier líder de cambio. Está asociado al liderazgo de un proceso de cambio, más que nada, en una experiencia particular de transformación digital. Pero vemos que esto es clave en el éxito de todo proceso de transformación. Liderazgo digital. Segundo, colaboración. La transformación digital o todo proceso de integración tecnológica atraviesa toda la organización. La atraviesa. No se trata de solo el trabajo de unos pocos selectos elegidos. Los procesos, todos trabajamos con procesos. La transformación digital, la incorporación de tecnología tiene que colaborar en los procesos que hacen las personas. Y quienes saben de procesos son las personas de las diferentes unidades. No solo unas pocas áreas, no solo el departamento de TI, no solo el departamento asociado a tecnología, sino que todos tenemos que estar involucrados en ese proceso de colaboración. Todos tenemos algo para decir. Todos sabemos mucho de lo que hacemos. Todos sabemos mucho de estos procesos y cómo la tecnología no viene a sustituir, sino que viene a colaborar con los procesos que ya hacemos. Con lo cual es bien importante estar conectados. Impulsar la colaboración como todo proceso de innovación que es la transformación digital. Con lo cual es importante cooperar, colaborar, abrir, bajar las barreras. En organizaciones que están diseñadas para otra cosa a veces, con silos bien marcados, con departamentos bien marcados, con objetivos bien marcados. Esto atraviesa toda la organización y hay que levantar las defensas, hay que levantar los hilos, hay que levantar los egos propios de cada unidad y colaborar en este proceso de transformación. Y la tercera que me quiero detener es en el involucramiento. Es importante en estos procesos de implementación la gestión de ideas, el aporte, involucrarlos desde el vamos.
participarlos en la toma de decisiones, en la lluvia de ideas, impulsarlos a participar. De vuelta, es bien importante, esto no es cuestión de expertos, no es cuestión solo de unos pocos, de unos tequis nada más. Tiene que haber una dirección digital, pero en cierto sentido un involucramiento general, en ensayos y error, en desafíos y experimentaciones, pero tiene que haber involucramientos desde el vamos. No invitarlos al final de la película, no invitarlos al postre nada más. Hay que invitarlos desde el vamos, involucrarlos, porque tienen mucho para decir, para experimentar, para innovar, para tomar ideas. Entonces, dentro de estas 5 que veíamos dentro de la dimensión digital, dentro de la destreza digital, perdón, que veíamos como una dimensión clave en todo esto, estas 5 categorías que decíamos, ¿no? Liderazgo digital, colaboración, involucramiento, compromiso digital y metodología de trabajo, explicamos 3 de esas 5 que son claves. Veamos a modo de ejemplo nada más, a modo de resumen de resultados, estas gráficas. Espero que las puedan entender, puede haber capaz que quedado un poco chica, pero lo que se puede visualizar es, lo que trata de comparar es, vamos a comparar el uso de algunas categorías, de algunos procesos, de algunas prácticas, entre las organizaciones exitosas, que son las azules oscuras, ¿tá? Y las organizaciones no exitosas, que son los azules claros. Y vean la comparación, la tasa entre exitosas y no exitosas. Es ese número en amarillo. Y como vean en el marco rojo, visualicen, ahora le hago un zoom a todo esto, visualicen que donde hay más diferencia, donde la tasa de relación entre exitosas y no exitosas es mayor, es en aquellos elementos, en aquella dimensión de destrezas digitales asociados a colaboración, liderazgo, compromiso, participación e involucramiento. Estamos hablando de 3-1 en a nivel de colaboración. Las organizaciones exitosas colaboran en una conexión digital horizontal 3 veces mayor que en las organizaciones no exitosas. Y así, más de 2 veces y media en las otras dimensiones, en las otras categorías. Con lo cual, es sumamente relevante para entender esto. Y de vuelta, una dimensión que estrictamente hablando o contraintuitivamente no refiere a temas de tecnología. Destreza digital no habla estrictamente de tecnología. Entonces, a modo quizás de receta para el fracaso, capaz que no como gurú de receta para el éxito, pero sí les puedo decir que como receta para el fracaso, 3 puntos me parecen sumamente relevantes. Uno es no entender el proceso de transformación digital como un proceso de cambio y no hacer lo relevante como todo proceso de cambio, la gestión del cambio adecuada. Porque la resistencia al cambio está ahí, como mayor dolor. No es que seamos ni de acá, ni de Ecuador, ni las empresas internacionales. Todos los colaboradores, toda la organización y todas las personas estamos formateados a veces y todo proceso de cambio nos duele. Lo segundo, no es un tema de solo unos pocos iluminados tecnológicos. Esto no es exclusividad de unos expertos tecnológicos o del departamento de TI. Me hace ruido a veces, me ha pasado enfrentarme a veces de que los directores de los procesos de transformación digital son los directores de TI. Con lo cual, yo me pongo ahí un poco nervioso porque creo que habla también de olvidar que la dimensión de destreza digital juega un partido importante en todo esto. Y para terminar, capaz que en esta parte de receta, a modo de como muy relatado, muy comentado y no académico si quieren, es cuando invitamos a comer, cuando la cena está servida, ya perdimos parte del partido y nos aseguramos el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Involucrarnos desde el vamos. Yo soy parte de la comida, soy parte del plato, soy parte del diseño de este plato y no que me inviten nada más que cuando ya está la cena servida. A continuación le voy a dar paso a Lorena para que se acuerden que hablamos de 2 factores que impactan el éxito. Unos refieren a la destreza digital y otros, Lorena, la capacidad digital. La capacidad digital. Así es. Comentanos. Bueno, como mencionaba Álvaro, el desarrollo de estas 2 dimensiones es el que de alguna manera
impacta directamente en la tasa de éxito que tienen las organizaciones en sus procesos de transformación digital. Álvaro nos explicó sobre las destrezas digitales, las conjunto de habilidades organizativas que de alguna manera impactan directamente en esto, pero si bien las transformaciones digitales no tratan solamente de tecnología, la tecnología juega un rol importante. Y elegir las tecnologías adecuadas para la transformación, como buena tequi, también es importante. Entonces, en esta dimensión vamos a tratar de ver cuáles son esas tecnologías que de alguna manera muestran un mayor desarrollo de capacidad digital en las organizaciones que participaron en el estudio. Pero bueno, ¿qué es la capacidad digital? La capacidad digital de algún modo muestra el nivel de la intensidad de uso de las tecnologías que tiene la organización. A mayor uso de tecnologías digitales, la organización va a estar más preparada para afrontar con éxito futuros procesos de transformación digital. Por el contrario, cuando no tiene tanta gimnasia, tanto músculo para enfrentar para integrar nuevas tecnologías, va a estar menos preparada para afrontar procesos de transformación digital. Ahora, esto puede parecer intuitivo, digamos, si estoy acostumbrado a integrar tecnologías en mi organización, naturalmente voy a estar como más maduro para enfrentar nuevos procesos. Ahora, para aquellas organizaciones que no tienen esta dimensión desarrollada, lo que podemos saber del estudio es que no todas las tecnologías que integro a mi organización me permiten desarrollar ese músculo de la mejor manera. Y de hecho, no es lo mismo el momento en el cual se encuentre mi organización según la tecnología que quiere integrar o el impacto que va a tener esa tecnología en los resultados de mi organización. Entonces, para tratar de entender y hacer doble clic en cómo la elección del portfolio de tecnología, del abanico de tecnologías de la organización impactaba en la tasa de éxito, decidimos agruparlas de alguna manera, o logramos agruparlas en tres familias, ¿no? Una refiere al conjunto de soluciones digitales que están vinculadas puertas afuera de la organización. De algún modo son las soluciones orientadas al cliente, a los canales, un carrito de compras, un sistema de gestión de autogestión para los clientes, herramientas o soluciones digitales para marketing o para mejorar mi propuesta de valor hacia los clientes y darle mayores potestades o funcionalidades en su experiencia. Ese es un gran primer grupo. El segundo grupo refiere a las soluciones digitales puertas adentro, vinculadas a las operaciones, los procesos, y yendo hacia atrás, digamos, en la cadena de valor, también integrando a socios, proveedores y demás miembros de la red. Entonces ahí podemos llegar a tener soluciones tipo BPM, de automatización de procesos internos, portales de gestión de proveedores, de compras, en todo lo que refiere un poco más hacia la interna de la organización, a los procesos de negocio y hacia atrás en lo que es la cadena de valor. Y el tercer grupo refiere a las soluciones integradas o las soluciones enfocadas a la analítica, que nos permiten de alguna manera apoyar en los procesos de toma de decisiones y construidos sobre información, digamos, de otras soluciones. Del estudio lo que pudimos ver, y quizás esto puede ser un poco más sorprendente o revelador, es que aquellas organizaciones que priorizaron la implementación de soluciones enfocadas a las operaciones y las personas son las que presentan una mayor preparación para los procesos de transformación digital, un mayor desarrollo en la dimensión de capacidad digital.
Y esto capaz que es como contraintuitivo, ¿no? Porque uno tendería a pensar que aquellas organizaciones más avanzadas son las que muestran hacia afuera grandes soluciones o plataformas digitales. Sin embargo, esto surge del proceso probablemente porque las soluciones orientadas a los procesos y las personas cruzan y atraviesan de mejor manera a la organización y logran atravesar todas las áreas y lograr y fomentar, y ahí un poco uno puede ver el vínculo con lo que mencionaba de los desafíos Álvaro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justamente cuando nosotros queremos mejorar nuestra capacidad digital, porque ahora sabemos que la capacidad digital es una de las dimensiones, de las dos dimensiones, que tiene impacto en el éxito de las transformaciones digitales. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestra capacidad digital, vamos a tener herramientas para elegir mejor dónde tirar esas pocas balas que decía Álvaro, porque los recursos son escasos y porque no voy a integrar todas las soluciones juntas. Incluso porque además hay suficiente evidencia para afirmar que es oportuno diseñar un portfolio de varias iniciativas de implantación digital en paralelo. Sin embargo, tampoco nos podemos enloquecer porque demasiadas o desbalanceadas puede resultar contraproducente. Entonces, también este estudio nos sirve como referencia y como herramienta para diseñar esa combinación correcta de soluciones digitales según lo que nuestro negocio necesita. Ahí podemos ver el mismo chat que mostraba Álvaro, vinculado a cómo una u otra tecnología muestran diferencia en la tasa de éxito de las exitosas y las no exitosas. Ahí vemos en gran medida que las soluciones orientadas a la operación, hacia la interna, tienen un mayor impacto. Entonces, si tenemos que contar esto desde la receta para el fracaso, no podemos, de este estudio no tenemos las recetas para el éxito en un 100%, probablemente nadie las tenga. Lo que sí podemos saber es lo que seguro asegura un fracaso, es elegir la solución tecnológica de moda porque sí, porque está de moda. Quizás eventualmente justo la solución tecnológica de moda es la que mi negocio necesita en ese momento. Puede ser una casualidad. Sin embargo, muchas veces, si a nosotros como compañía de tecnología nos pasa que las empresas y nuestros clientes vienen a golpearnos la puerta porque quieren la inteligencia última, artificial. Obvio. En su momento fue blockchain, Claro. machine learning, inteligencia artificial y cualquier otro trending topic que está en la vuelta. Bueno, señor, su organización debe elegir la solución tecnológica que necesita de acuerdo a su nivel de madurez en la capacidad digital. Esa es un poco una de las conclusiones en términos del desarrollo de esta dimensión. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? ¿Y qué concluimos, digamos, de esta parte del estudio? Y de esto del desarrollo de las dos dimensiones. Entonces, el éxito de las transformaciones digitales está determinado por el grado de desarrollo de estas dos dimensiones, capacidad digital y destreza digital. Y eso lo que nos permite es ubicar de alguna manera o construir este mapa de competitividad digital. Este mapa de puntos que ustedes pueden ver ahí, es el mapa de competitividad digital de las organizaciones ecuatorianas que participaron del estudio. Y cómo se distribuyen de acuerdo a su nivel de desarrollo en capacidad digital y en destreza digital. Allí podemos ver que aquellas organizaciones que tienen mayor desarrollo en capacidad y destreza digital a la vez son las que presentan un mayor grado de éxito en las transformaciones digitales. Por el contrario, aquellas que tienen un menor desarrollo en capacidad y destreza digital a la vez son las que presentan menor tasa de éxito. Y en el medio tenemos infinitas combinaciones que constituyen este mapa, esta matriz de competitividad digital. Ahora, es importante considerar que la construcción de este mapa se realiza gracias a la posición
de todas las organizaciones participantes, por lo que la posición de cada organización es relativa. Esto quiere decir que aunque yo hoy esté en una posición que parece muy positiva, muy buena, si no me muevo al mismo ritmo que el resto, probablemente me pase. ¿Bien? De hecho, lo que sucede es que las organizaciones más exitosas, cada iniciativa de transformación digital que inician, tienen mayores chances de éxito. Entonces, lo que va a terminar pasando es que las más exitosas se van a terminar moviendo más rápido. Por cada peso que invierten, tienen un mejor retorno sobre la inversión. Por lo tanto, si las organizaciones menos exitosas no se mueven inteligentemente en este mapa, y ahora Luis un poco va a contar qué es esto de moverse inteligentemente, diseñando adecuadamente un plan de acción que combine el desarrollo de ambas dimensiones, probablemente las brechas se van a agrandar. ¿Por qué? Nuevamente, porque las exitosas ya tienen músculo en ambas dimensiones y logran integrar nuevas tecnologías con mayor éxito. Muchas gracias. Bien, retomando entonces con lo que acaba de comentar Lorena, con ese mapa de competitividad digital, donde tenemos arriba a la derecha, es decir, las organizaciones de mayor desarrollo de sus destrezas digitales y de sus capacidades digitales, ahí tendremos las más exitosas. Lo que nosotros también hicimos, avanzamos un poquito más, intentamos entender si dentro de este mapa, es decir, dentro de las 356 organizaciones que participaron, había perfiles, había lo que llamamos clusters en el análisis, es decir, grupos de organizaciones con un perfil similar y que se diferenciaban del resto de forma razonable. Y efectivamente encontramos estos 7 clusters que presentan 7 caminos recorridos distintos hasta hoy, que parecen mostrar estrategias entonces distintas de transformación digital y que de hecho presentan tasas de éxito bien distintas entre sí. Entonces parecía interesante profundizar en quiénes son, qué características tienen esos líderes digitales, los que son más exitosos, y entender si, con este desafío que me planteaba Lorena, de bueno, planteemos ahora la receta para el éxito, a ver cómo nos movemos, no vamos a llegar allí, pero sí entender qué podemos nosotros hacer desde donde estemos en el mapa digital para acercarnos a esas posiciones. Y entonces, en este dibujito lindo de colores, lo que tenemos representados son estos 7 clusters. Como creo que no lo dijimos lo suficiente hasta ahora, en el reporte completo que queda disponible luego en el sitio web, y de hecho los que participaron en el estudio ya lo recibieron, hay mucha más información de todo lo que estamos conversando y en particular de los clusters sobre lo que yo voy a hablar muy poquito. Pero para tangibilizar el valor que puede tener para cada uno de los que participen, los que han participado y los que pueden participar luego, entender un poquitito las diferencias entre estos dos clusters, entre estos dos grupos de empresas. Los líderes digitales, bueno, es evidente, lo que ya comentaron tanto Lorena como Álvaro al inicio, son los que han desarrollado mejor hasta hoy sus destrezas y sus capacidades y muestran una mayor tasa de éxito. ¿Quiénes son estos acelerados digitales que están allí marcados más en azul? Son empresas, organizaciones, que han invertido bastante fuerte en la incorporación de tecnologías digitales, están como hacia la derecha, ¿okay? Pero no han invertido, aparentemente, lo suficiente en el desarrollo de esas prácticas directivas que tienen impacto directo en el éxito. Y en consecuencia, han tenido una tasa de éxito bastante más baja. Es decir, no han tenido el retorno a la inversión en tecnologías digitales que sí han tenido los líderes. Entonces, si volvemos a esto que decía Lorena antes, estos dos grupos, aunque incluso se invirtieran lo mismo, el mismo monto, las mismas tecnologías, las distancias se van a agrandar. La brecha digital, las brechas de competitividad van a agrandarse entre los líderes y en particular los acelerados digitales, pero de todo el resto. ¿Sí?
Perdí el foco en el... Ahí va. Entonces, yendo a los índices de éxito de estos dos grupos. Si miramos allí de vuelta en el circulito azul, los aceleradores digitales tienen un índice de éxito de 66. Es decir, es comparado con los líderes digitales, un 50% por encima de los líderes digitales sobre los acelerados digitales. Esto tiene un vínculo directo con el retorno a la inversión en tecnologías digitales, en estos procesos de transformación digital, que, como bien decía Álvaro, no es solo tecnología. El problema no es invertir y gastar el dinero en la tecnología, es cómo luego yo hago que la organización, las personas, utilicen, aprovechen esas tecnologías en beneficio de la organización. Entonces, aquí tangibilizamos estas distancias, estas diferencias, y que se van a ir agrandando a lo largo del tiempo. Y es interesante también, si vuelvo a tener el foco en el WhatsApp, es lo de las distancias, ¿no? Pero es interesante intentar visualizar también lo que pasa dentro de un sector. No profundizamos aquí en la presentación, pero es interesante notar que no hay sectores que tienen una mayor tasa de éxito o están más avanzados que otros. De hecho, en general, la distribución de las empresas de cada sector, ¿no?, la podemos ver en todo el mapa de competitividad digital. Okay. Y es importante, y este gráfico, que es de una empresa obviamente anonimizada en este caso, la empresa real de las que participaron en el estudio, y va a recibir el reporte en los próximos días, el individualizado, donde va a verse ubicado en el mapa digital, el mapa de competitividad digital, con respecto a toda la nube y con respecto en particular a sus competidores. Esto es comercio minorista en Ecuador. Entonces, esta empresa que está allí tiene un desarrollo interno de sus destrezas digitales muy alto. Sin embargo, tiene mucho para desarrollar en sus capacidades digitales. Es decir, está preparada la persona, las prácticas directivas están muy bien preparadas para la incorporación de tecnología. Sin embargo, le falta algo así como un poquito de gimnasia o músculo, como decía Lore, para ir optimizando cada vez más ese retorno a la inversión en tecnologías. Pero ¿cuál es la gracia de tener el punto bien claramente identificado? Es que sabemos en qué tendríamos que priorizar la inversión de los próximos años. Tenemos que seguir cuidando y nutriendo lo bueno que somos internamente, pero sabemos que somos muy competitivos en nuestras destrezas digitales. Lo que nos falta, y nuestros competidores están muy avanzados, más que nosotros, es invertir en tecnologías, y también podríamos saber en cuáles. Bien diferente a una situación de ese punto celestito, que está allí, ahora hago que aparezca y desaparezca, ¿está bien?, que es otro competidor, donde ha invertido más en tecnología. Sin embargo, es uno de esos acelerados digitales. Es decir, ha invertido bastante en tecnologías, pero no tiene las destrezas, es decir, no ha desarrollado las prácticas directivas necesarias para extraer valor de esa inversión. Entonces, la hoja de ruta digital de estas dos empresas tiene que ser completamente diferentes. Completamente diferentes. Para poder acercarse a posiciones cada vez más competitivas, es decir, acercarse cada vez más a ser un líder digital, es decir, aquellos que obtienen el mayor retorno a la inversión en tecnologías digitales. Okay. Para cada uno, para cada punto, para cada posición en este mapa de competitividad digital, mi ruta, mi hoja de ruta tiene que ser personalizada. Tengo que entender cómo estoy con respecto a mis competidores hoy, en la foto de hoy, para poder desplegar mis inversiones, mi desarrollo de capacidades para el futuro. Y en línea con las recetas para el fracaso, porque es cierto, no hay forma de dar una receta para el éxito, sí sabemos qué es lo que tenemos que evitar. Entonces, sabemos qué
claro un fracaso si vamos a tomar decisiones por impulso sin un diagnóstico integral. En línea con un poco con lo que decía Lorena, bueno, todo el mundo habla de inteligencia artificial, tengo que poner inteligencia artificial. Todo el mundo tiene un e-commerce, tengo que tener un e-commerce. Bueno, tenemos que verlo en función de la estrategia. Y ahora vamos a hablar un poquitito de eso y en función de lo que esté pasando en mi entorno y dónde yo estoy parado. Mi hoja de ruta digital no puede ser tomada de una plantilla de algún lugar, de una recomendación genérica en un sitio web. Tiene que estar adaptada a la realidad específica, es decir, dónde yo estoy ubicado en el mapa de competitividad digital. Y finalmente, y retomando, bueno, lo que decían tanto Álvaro como Lore, es muy importante que la hoja de ruta busque ese equilibrio. El equilibrio entre las destrezas y las capacidades. Yo hablé hace un ratito de estos acelerados digitales que no tenían una muy buena tasa de éxito porque habían sobreinvertido en tecnologías. Pero también tenemos nosotros, los que dejan de invertir en tecnologías y siguen desarrollando sus destrezas. También allí tenemos que cuidar en cualquiera de los dos casos y lograr un desarrollo armónico. Y el armónico implica la comparación con los competidores, tanto de las destrezas como de las capacidades. Entonces, ahora vamos a hacer un repaso de los principales puntos y conclusiones sobre lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero también después vamos a avanzar en algunas sugerencias de qué podemos hacer con toda esta información. Muy rápidamente, y de nuevo a modo de resumen, lo que emerge directamente de este estudio es que 1 de cada 3 organizaciones son exitosas en sus transformaciones digitales en Ecuador. Y esto puede resultar poco alentador cuando uno lo ve, sin embargo, está alineado con los estudios nuestros en otros países y estudios de otro montón de consultoras y demás que han invertido en investigar este tipo de cosas. Lo más importante es ver qué es lo que separa a las organizaciones exitosas de las no exitosas. Y esto es lo que nos motiva a descubrir juntos para cada uno de los países en los que impulsamos este estudio. Sobre esto y un poco reforzando lo que mencionaba Álvaro. Primero, las personas y el negocio. Las transformaciones digitales no son solamente digitales, no son una iniciativa únicamente tecnológica. Es, en primer lugar, una iniciativa que transforma las organizaciones, transforma el negocio, transforma los procesos y transforma las personas. Y como tal debemos tratarla, no subestimarla, y como tal requiere de un montón de destrezas y habilidades para lograr los resultados esperados. En tercer lugar, no todas las tecnologías son oportunas en todo momento. Probablemente la mayor parte de las organizaciones requieran o se vean beneficiadas de inteligencia artificial. Sin embargo, si no tienen los cimientos tecnológicos para construir una solución basada en IA, probablemente no le puedan sacar el jugo que le estén sacando otras organizaciones con mayor desarrollo en alguna de las otras dimensiones. Entonces, el diseño del portfolio de soluciones que yo voy a integrar a mi organización depende de la situación de mi propia organización y también del sector en el que mi organización opera. Las destrezas digitales requeridas para el éxito tienen que ver con la visión digital, el liderazgo digital, la colaboración interna, el involucramiento de las personas desde el principio, lo que mencionaba Álvaro, un montón de habilidades que están vinculadas a los procesos de cambio, porque a la larga las transformaciones digitales son procesos de cambio. Entonces, si voy a integrar tecnologías digitales a mi organización va a abordar procesos de estas características, tengo que considerar estar preparado y tener estas destrezas. No son cualquiera, también en el informe que pueden descargar y
que muestra todos los resultados, pueden ver algunas otras que no resultaron tan importantes. Entonces, si desde el punto de vista competitivo, en mi organización, tengo un nivel bajo de desarrollo en la destreza digital, bueno, probablemente tenga mayor resultado enfocarme justamente en este subconjunto de destrezas, no en cualquiera, en este subconjunto. Ahí no pasó. Ahí va. En función de esto y del desarrollo de estas dos dimensiones, tanto capacidad como destreza digital, surge la necesidad de construir hojas de ruta personalizadas en función de la situación competitiva de mi organización. Esto nos va a disminuir la probabilidad del fracaso, digamos, ¿no? Porque de alguna manera uno va a estar evitando justamente estas recetas que mencionábamos anteriormente. Y por último, un tema que en países como Ecuador, países de Latinoamérica en general, donde la incidencia de las pequeñas y medianas empresas es muy importante. Si bien existe una brecha en la intensidad de uso de tecnologías entre pequeñas y grandes empresas, la tasa de éxito en los procesos es similar. Esto tiene que servir como un aliento para las pymes, para que no se sientan en una desventaja tal con respecto a las organizaciones. Es decir, hay pymes por todo el mapa de competitividad digital. Hay cierta brecha, pero las pymes también tienen muchas ventajas en relación a las destrezas organizativas, porque son organizaciones más pequeñas, probablemente más ágiles, menos corpulentas, menos estructuradas y formalizadas y demás. Entonces, a no desalentarse, porque muchas veces no depende tanto del nivel de inversión, sino de invertir en lo adecuado, ¿no? En esas pocas balas que tenemos, invertirlas en lo que efectivamente nos va a dar mejores resultados. Perfecto. Sí, y no sé si ahora justo responder a un par de preguntas que estaban allí, pero las voy comentando un poco al pasar mientras comentamos esto. Porque sí, dos o tres preguntas, o dos o tres personas con varias preguntas, planteaban sobre las diferencias culturales o las diferencias entre países, qué es lo que habíamos encontrado. Quizás eso lo tomamos ahora con esta presentación y después al final. Igual ya le aviso a mi tocayo Luis de Bolivia que no tenemos desarrollado en Bolivia, lo hemos hecho en Uruguay, en Ecuador y en Perú, que presentaremos resultados de Perú en las próximas semanas. Tenemos previsto ir a otros países este año. No teníamos Bolivia, pero perfectamente, Luis, tenemos tu contacto, así que hablamos en los próximos días para evaluar, sí, por supuesto, la posibilidad de hacerlo. En el largo plazo, la intención de todos es poder cubrir dentro de lo posible la mayor parte de Latinoamérica. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Sí? Las empresas que participaron tienen un reporte largo, van a recibir otro reporte donde van a verse ubicados en ese mapa de competitividad digital y como diríamos aquí, con qué se come todo esto. Entonces, esta etapa final no es una receta para el éxito, lo que sí intenta sugerir algunos pasos necesarios para reducir algunos riesgos. Entonces, en línea con lo que ya hemos hablado, pero el primer paso es imprescindible para todo lo que sí. O sea, básicamente es no tirarse a lo bestia, digamos, a la primera tecnología que vea que está de moda o que todos mis competidores están haciendo y demás. No. Es como afilar el hacha, es pensar bastante antes de tomar la decisión de inversión. Y esto no quiere decir inmovilizarse, pero sí pensar muy bien dónde pongo esas pocas balas o el dinero que tengo. Y esto implica la comprensión de tendencias de tecnología, por supuesto, pero no las tendencias de tecnología per se
y tomadas en el vacío, sino en realidad lo que estas tecnologías pueden significar de oportunidades para mi sector y para mi empresa en particular. Entender allí entonces, ¿y cuáles son oportunidades para mí? Y entonces es lo que dice abajo, es decir, hay oportunidades, por supuesto, que pueden tener mucho potencial de negocio, de reducción de costos, pero tengo que entender si yo voy a tener las capacidades, tanto técnicas como de las personas, para poder desarrollar. Y acá me cortan ustedes cuando quieran, si no, yo sigo largo, que ya es medio tarde. Y después, también sabemos esto, conocemos cuáles son los principales riesgos. Entonces, bueno, tenemos que entenderlos, investigarlos en nuestra situación en particular, ¿no? Para ponerlos arriba de la mesa. Es decir, también pudimos encontrar buenas oportunidades para nosotros en particular, para nuestra organización, para nuestra estrategia hoy, pero tenemos que también identificar con claridad cuáles son los riesgos que ya conocemos. Evidentemente no podemos identificar cosas que no sabemos, pero ya sabemos mucho de los procesos de transformación digital y entonces podemos adelantarnos a muchos de ellos. ¿Sí? Así como hablamos de destrezas digitales, capacidades digitales, pero también sabemos que, y en esa misma línea, vamos a cambiar cosas en la organización. Si realmente estamos hablando de la incorporación de tecnologías relevantes, vamos a cambiar procesos, vamos a cambiar los datos, quiénes son los dueños de la información, vamos a cambiar hasta el poder relativo de muchas personas hacia adentro. Y vamos a querer cambiar roles, vamos a querer cambiar también las asignaciones de presupuestales para que esto sea sostenible. De todo esto no nos puede sorprender luego porque lo sabemos de antemano. ¿Okay? Y en consecuencia, cuando diseñemos nuestra hoja de ruta, nuestra, la personalizada, la que nuestra empresa, nuestra organización necesita, tienen que contemplar todo esto. Y es ahí donde hablamos de una hoja de ruta integral, completa. No es solamente cuándo voy a poner tecnologías. Esa es la hoja de ruta eventualmente, y no quiero sin hablar mal de la gente de TI, eventualmente es la hoja de ruta de TI. Pero la hoja de ruta de TI no es la hoja de ruta de transformación digital. Esa es una parte. Y entonces tendremos que pensar en, bueno, cuáles son en qué etapas, en qué momentos vamos a transformar qué del modelo de negocio, cuándo nos va a cambiar realmente la estrategia, en qué pedazo de nuestro modelo de negocio va a cambiar y cuándo, cómo va a impactar a las personas. Y entonces tenemos que plantear entonces desde el inicio cómo vamos a gestionar ese cambio. Como bien decía Álvaro, transformación digital implica gestión del cambio porque hay siempre temores fundados, todos tenemos temores a los cambios y en consecuencia resistencia. Lo tenemos que tener bien previsto de antemano, no nos puede sorprender. Un comentario, Luis, en relación a la hoja de ruta, el diseño de la hoja de ruta, que cuando uno concibe los procesos de transformación digital, tiene que entender que las iniciativas de estas características tienen que ser sostenibles en el tiempo. Entonces, tenemos que considerar desde el diseño del proceso que nosotros vamos a tener que contemplar que no es terminar el sistema, la solución, hacer y salir corriendo, sino que tenemos que asegurar que ese cambio se sostenga. Y para eso es importante que los cambios se instalen, se arraiguen y no vuelvan atrás. Entonces, y eso se contempla desde el diseño, no una vez que terminé, decir, ay, ¿ahora cómo hacemos para sostener esto? Lo tenemos que contemplar desde el diseño, el acompañamiento en ese proceso de gestión del cambio y requiere de desarrollo de capacidades, desarrollo de destrezas que van a tener que seguir estando a lo largo del proceso. Desde el punto de vista tecnológico nos sucede que muchas veces las organizaciones contemplan solamente el esfuerzo de poner el sistema en funcionamiento y después se olvidan de que el sistema tiene que seguir funcionando a lo largo del tiempo. O evolucionando o acompañando los cambios que el negocio necesita. De lo contrario, deja de aportar valor. Lo mismo con los procesos de negocio, lo mismo con las habilidades y con otros elementos. Y esto es desde el inicio del proceso, ¿no? No lo tomamos en el medio, en la mitad ni al final. Y peor aún, la realidad nos va a sorprender. Y eso es decir, vamos a tener una hoja de ruta digital, vamos a tener previsto todo lo que podemos prever, pero van a aparecer cosas nuevas. De hecho, es muy importante que la hoja de ruta digital mire el largo plazo, pero sea muy flexible.
para poder ir ajustándonos a lo que vamos descubriendo, lo que vamos aprendiendo, a eventualmente los nuevos desarrollos que puedan emerger, o cómo va respondiendo la organización, las personas, o los clientes frente a eso. Entonces, esa combinación de sí, una hoja de ruta muy bien pensada, planificada, pero sabiendo que la vamos a cambiar, que tiene que ser muy flexible. Y ahí hay una combinación, justamente, bueno, pensando en una mirada ágil, pero muy claro la primera etapa, muy claros algunos hitos que están muy vinculados con la estrategia, que es lo que tenemos que lograr, pero el qué tenemos que hacer seguramente es mucho más flexible. Hay más preguntas, pero si les parece bien, vamos cerrando y luego vamos respondiendo a algunas de ellas. Entonces, esto que le estamos planteando aquí no es una receta para el éxito, tampoco para el fracaso. Lo único que queremos plantear con esto son tres cositas. Primero, y lo repetí ya creo que varias veces, pero es evitar riesgos evitables. O sea, sabemos que hay cosas que no tenemos que hacer, no las hagamos. Por otro lado, queremos desarrollar, diseñar y desplegar una hoja de ruta equilibrada entre el desarrollo de capacidades y destrezas y adaptada a la realidad. Y para eso tengo que recorrer estos pasos y no lanzarme al agua sin saber nada. Y finalmente, todo esto debería aportar a un aumento en las chances de éxito y, en consecuencia, mejorar mi competitividad. Que al final yo quiero todo esto para mejorar mi competitividad, mejorar cómo yo voy a posicionarme en el mercado, así sea con poco nuevos productos, reducción de costos, mayor retención de personal. Y con esto vamos cerrando y voy dejando a César. Resultados. Les recordamos que pueden hacer ya algunas preguntas en el chat que vamos a abrir para poder contestar. Y de la misma forma, pues agradecer a todas las cámaras y entes que estuvieron acompañándonos en este proceso de investigación que hicimos de manera conjunta con el equipo en Uruguay. La primera pregunta la están viendo ya allá en Uruguay. A ver si las vamos a empezar a responder. ¿Los resultados en Ecuador son iguales a los de otros países? ¿O qué está pasando si nos comparamos con otros países? Uruguay, Lima, Perú, tal vez ya tenemos algo. Con respecto a los otros tres estudios que hicimos, que es Ecuador, además de Ecuador, Uruguay y Perú, los hallazgos, los diseños cuestionarios es el mismo modelo, es exactamente lo mismo que aplicamos a cada uno de las organizaciones de estos países. Y encontramos similitudes en el cual ni las barreras culturales ni las diferencias de la realidad de cada uno de los países es relevante o significativa en la diferencia. O sea, la tasa de éxito notamos que es muy similar, de 1/3. Luego las destrezas digitales, las características de la destreza digital como de las capacidades digitales se manifiestan de la misma manera. Y a nivel también de los diferentes sectores, la distancia que hay entre cada una de ellas es exactamente lo mismo. O sea, encontramos en cada uno de estos clústeres, de estos perfiles, encontramos exactamente los mismos distribuidos en diferentes sectores. Así que en eso, lo propio de cada lugar no se manifiesta como significativo, ¿no? Claro, en los resultados finales. Es decir, y es muy interesante que en estos tres países que decimos, bueno, en Latinoamérica somos parecidos, no, tenemos culturas muy distintas, ¿verdad? Y a pesar de esas culturas muy distintas, los resultados del modelo son los mismos. Es decir, en cualquier otro país es crítico que tengamos dentro de las organizaciones una colaboración horizontal fuerte para tener mayores chances de éxito en los procesos de transformación digital. ¿Está bien? Puede ser eventualmente en un país o en una región de un país más difícil lograr esa colaboración entre unidades. Bien, eso sí, eso puede emerger y ha emergido, pero no impacta en el resultado del modelo. Es decir, la colaboración entre unidades siempre es importante. El que no haya
miedo a equivocarse dentro de una organización siempre es importante y va a aportar positivamente. Lo que sí encontramos en algunas regiones, en algunos países, es más fácil, es decir, se da más que haya más colaboración o menos miedo a equivocarse. Espero que sea claro. Es decir, sí hay diferencias en la realidad, pero no en la importancia relativa de distintos factores. Si tenemos más. La otra pregunta es que si existe correlación de las tecnologías usadas por las empresas que lograron esa tasa de éxito alta en esa relación de competencias y destrezas. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver si yo no termino de entender la pregunta. Para ver, Capaz que, Jorge, podés refrasearla, reescribir la pregunta. Mientras... Vamos con otra. Sí, o comentamos ya, capaz por las dudas. Hay, a ver, en el propio mapa de competitividad digital se muestran justamente las dimensiones, destrezas digitales y capacidades digitales. Las capacidades digitales, recordemos, son la intensidad de uso de tecnologías hasta el momento. Tecnologías digitales hasta el momento. ¿Vale? Si estamos pensando aquí en el modelo ya de regresión y demás, bueno, ambas explican, no recuerdo los números, pero bueno, en buena medida el éxito, como otra medida diferente, ¿no? Y allí, bueno, ya nos meteríamos en algo demasiado técnico de, bueno, si la correlación no está dañando esto. ¿Bien? El modelo funciona bien y es robusto, si esa es la pregunta que nos está haciendo Jorge. El modelo detrás, el modelo matemático, es robusto, ¿vale? Y eventualmente, con todo gusto, si Jorge después nos escribe, les podemos, en el paper que estamos escribiendo, se lo podemos compartir, que eso no va a reporte. ¿Vale? Quizás, Luis, vi una pregunta por ahí que habla de cómo se mide el éxito. Digamos, ¿no? ¿Qué es esto del éxito? ¿Cómo miden el éxito? Que a vos te sale precioso. Esto es muy fácil. Sí, el éxito, y esto está basado en muchas investigaciones distintas, digamos, pero es multifactorial. A ver, lo que hace es tener en cuenta, por un lado, si la organización entiende que logró los objetivos que se planteó para ese proceso, si mejoró algún indicador de performance relevante para la transformación digital o si desarrolló capacidades en las personas. ¿Y por qué? Y esto sí nos han preguntado varias veces, ¿por qué no se mide la rentabilidad? Porque en realidad, para vincular la inversión en tecnologías digitales con la rentabilidad, en el medio hay otro montón de factores que es imposible, por lo que es imposible de aislar el impacto de la inversión de tecnologías digitales o las destrezas digitales en la rentabilidad. Entonces, siempre en esto la recomendación es quedarse en un indicador intermedio y es el éxito específico de lo que se pretendía lograr con esa inversión. ¿Muy bien? Sí, y por ahí vi que Jorge lo que pregunta es que en las empresas estudiadas con alta tasa de éxito, ¿cuáles son las tecnologías que más han utilizado o implementado? Justamente lo que surge del estudio es que las organizaciones que han priorizado las tecnologías orientadas hacia la interna de la organización, no tanto puertas afuera, hacia los procesos internos, hacia las personas que trabajan en la organización, hacia los socios de negocio, han tenido mayor impacto en el éxito. Están mejor preparadas para abordar exitosamente procesos de transformación. En el informe completo podemos ver ejemplos, puede ser, por ejemplo, sistemas de gestión del proceso de negocio tipo EPM, podrían ser portales de autogestión para los funcionarios, para los colaboradores, para los socios de negocio, proveedores. Pueden ver ahí una lista como de 15 a 20 tecnologías distintas. Perfecto. Y sí, no sé si tenemos tiempo, ahora estamos pasados 10 minutos, pero ok. Bien. La respuesta es rápida, es no.
¿no? En general, todos los sectores quedaron razonablemente distribuidos en todo el mapa de competitividad digital. Es decir, tenemos líderes digitales en todos los sectores agrupados y rezagados en riesgo en todos los sectores agrupados. Esto es interesante, también es una conclusión relevante, porque la tecnología digital no es de un sector u otro, y no es de empresas grandes o empresas chicas. Justamente habla mucho más de las decisiones que ha tomado la empresa hasta hoy, cómo ha impactado en el éxito. Perfecto, muy bien. Bueno, nuevamente agradecer Lorena, Luis y Álvaro por su presentación y recordarles que esto es resultado del estudio de investigación realizado en la Universidad Espíritu Santo, la Facultad de Posgrado, el Centro de Investigación, en conjunto con Geneos Consulting y importante porque ustedes sepan también que todas las empresas que hicieron el estudio van a recibir el próximo día el informe personalizado, y de la misma forma quienes quieren realizar el informe pueden acceder a la página web que les están dando aquí en el chat, de tal forma que puedan acceder a la información y poder hacer un análisis y tratar de entender cómo están sus habilidades y capacidades. Nuevamente, en nombre de la Universidad Espíritu Santo, agradecemos por su presencia y es un gusto para nosotros poder compartir estos primeros resultados de transformación digital realizados en Ecuador. Muchísimas gracias al equipo de Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Sí. Gracias a los... No, gracias a Javier y a Jonathan que estaban mandando felicitaciones. Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron y comentaron, hicieron preguntas. Y seguimos en contacto con aquellos que desean hacer. Ahora sí, hasta luego.